Nos alegra mucho saludarles. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. Bienvenidos al estudio de la palabra de nuestro amado Dios. Estamos estudiando esta serie, La gloriosa esperanza. La esperanza en nuestro amado Señor Jesucristo. El título del tema en esta ocasión es El regalo de la inmortalidad. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 23. La palabra de nuestro amado Dios dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos un regalo maravilloso, un ofrecimiento glorioso de parte de nuestro amado Dios. Es la vida eterna que Él nos va a dar en el momento que Él lo ha determinado. Queridos, la Santa Biblia nos menciona quién es el único que tiene inmortalidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, la palabra de nuestro amado Dios dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nuestro Dios, Padre, Jesús su Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que tienen inmortalidad. Son la fuente de esa virtud. Nuestro Dios es el autor y el sustentador de la vida. Queridos, la Biblia presenta a nuestro Dios como creador. Pero Él no solamente creó, sino que también sustenta o mantiene su obra creadora. Ningún ser humano, animal o vegetal vive independientemente de nuestro amado Dios. Sin nuestro Dios, somos como el pez fuera del agua. Sin su poder, somos como el sediento en el desierto. ¿Cuál es nuestro mayor anhelo como seres humanos? Nuestra mayor búsqueda, consciente o inconscientemente, es la permanencia de la vida, el llegar a ser eternos. No queremos que la vida se nos acabe. Daríamos cualquier cosa con tal de vivir para siempre. Queridos, por eso vemos a los moribundos luchando con todas sus fuerzas por conservar su aliento. Realmente son casos sumamente extraordinarios el de aquellos que quieren que su vida se acabe. Esa es nuestra gran realidad. Deseamos ser eternos, pero no podemos. La vida se nos termina, aunque nosotros no lo querramos. Pero la gran noticia es que podemos obtener la inmortalidad. Solo que hay una mala noticia. Estamos pretendiendo ser eternos en la forma equivocada. Nuestro Dios no nos ha dejado a oscuras con relación a este asunto. La Biblia nos instruye de la mejor manera. La Biblia describe a los cristianos como buscando la inmortalidad. Romanos capítulo 2, versículo 7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Es una búsqueda antigua. Desde los tiempos pasados el ser humano pretende encontrar la eterna juventud o la vida eterna. El texto nos dice que usamos nuestros propios medios y recursos, perseverando en el bien hacer para obtener la inmortalidad. Queridos, el problema del ser humano es que está ignorando al único que puede otorgarnos ese anhelado deseo. Esto nos indica que nadie posee en forma innata la inmortalidad o que ya venimos programados para ser inmortales. Muchas publicaciones populares y religiosas inducen a las personas a creer que poseen la inmortalidad en forma natural. La Biblia nos menciona el don que poseen los cristianos, nacidos de nuevo aún en este mundo mortal. San Juan capítulo 5, versículo 24, la palabra de nuestro amado Dios dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
El apóstol San Juan nos dice que solamente los que creen en Jesús pueden obtener la vida eterna. Sin duda, queridos amigos, nuestra mayor búsqueda por ser eternos se obtiene cuando llegamos a creer, a confiar o aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Primera de San Juan capítulo 5, versículo 11 y el versículo 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El apóstol San Juan nos insiste que nuestra búsqueda se ha terminado. Nuestro Padre Celestial nos ha dado vida eterna. Solo que ese don, la vida eterna o la inmortalidad, solamente se encuentra en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que ir a lejanas tierras, ni escalar altas montañas, ni tampoco penetrar profundas selvas. Solamente tenemos que venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro amigo, como nuestro compañero, como nuestro confidente y como el ser más importante en nuestra vida, recibiremos la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Queridos, impresionan mucho estas palabras del apóstol San Pablo. Nosotros no tenemos que hacer algo para obtener la vida eterna. Espero que no nos confundamos en esto. San Pablo dice que los que recibirán la vida eterna son aquellos que, primero, han sido libertados del pecado por nuestro Dios. Y segundo, aquellos que han sido hechos siervos de Dios. Estas dos bendiciones no las producimos nosotros, las recibimos de parte de nuestro amado Dios. El apóstol San Pablo nos enseña que una vez que recibimos el perdón y somos hechos siervos de Dios, nace un fruto que se llama la santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es consagración. Es estar dedicado a Dios. Es alguien que se aparta para un uso santo. Es una ofrenda exclusiva para nuestro amado Dios. Eso es santificación, llegar a ser santos. La santificación es un fruto o un nacimiento por haber recibido el perdón de pecados y hechos siervos de nuestro amado Dios. Queridos, cuando esto haya sucedido, no por obra nuestra, sino por la obra de Dios en nosotros, el apóstol Pablo subraya y dice: y como fin obtenemos la vida eterna. Si lo hemos entendido bien, todo ese proceso no lo logramos nosotros. Nos es otorgado, nos es dado. Por eso se llama el regalo o el don de nuestro amado Dios. Solamente somos receptores de la obra de nuestro Dios en nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra función en todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para completar el plan de salvación en nuestra vida y recibir la inmortalidad? Queridos, la parte más sencilla. Porque es más fácil salvarse que perderse. Nuestra parte es no rechazar el ofrecimiento de Dios. Nuestra parte es aceptar la obra de nuestro Dios en nosotros. Este es un regalo divino. No lo merecemos, pero nuestro Padre nos ama y quiere salvarnos. Queridos, todo eso se va a lograr si nosotros queremos. Así de sencillo. Cristo como nuestro Salvador es la vida eterna personalizada. Por eso tener a Jesús, hacerlo parte de nuestra vida, de nuestra existencia, entregarnos a Él totalmente y sin reservas, nos garantiza la vida eterna. Obtenemos la vida eterna no por algo que nosotros poseemos en nosotros mismos, por el hecho de ser seres humanos, sino por recibir la sustitución y la vida de Cristo como un don, como un regalo
en nuestra vida. Y sin embargo, los que posean vida eterna en Jesús, todavía estamos sujetos al sueño de la muerte. Notemos estas impresionantes palabras de la garantía de la vida que obtenemos en nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 11, versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Queridos, notemos que Jesús no dijo en este versículo, aunque esté muerto, seguirá viviendo. Declaró en cambio que en el futuro sacará de la tumba a los que murieron confiando en Él, en nuestro Salvador. San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Queridos, en esta declaración de la Biblia encontramos que buenos y malos están en los sepulcros, esperando ser resucitados. Los que hicieron lo bueno o tenían a Jesús como su Salvador y amigo serán resucitados a vida eterna. Pero los que hicieron lo malo, o sea, los que vivieron la vida independientemente de nuestro Señor Jesucristo, que no lo aceptaron como su Salvador personal, serán resucitados para condenación y muerte eterna. Por eso, poseer la vida eterna en Cristo aún ahora no significa que inmediatamente después que nuestro cuerpo muera, volamos hasta el cielo para estar con Cristo. No es eso lo que dice la palabra de nuestro amado Dios. No es que cuando morimos vamos para el cielo. En cambio significa que aunque tengamos que dormir en la tumba, tenemos la esperanza y la promesa de la resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a esta tierra. Notemos el caso de Lázaro, que representa a aquellos que serán despertados cuando Jesús retorne a esta tierra. San Juan capítulo 11, versículo 11 al 14 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y todos conocemos la linda historia de la resurrección de Lázaro por el poder de nuestro amado Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5 versículo 14 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Queridos, estas dos citas que hemos leído y muchas otras que podemos encontrar en la Biblia nos indican claramente que todos los que mueren, sean buenos o malos, están en los sepulcros. Muchos cristianos, sino la mayoría, creen que a su muerte los cristianos van al cielo para estar con Dios, para estar con Jesús, mientras que los no cristianos van inmediatamente al infierno. Nada está más lejos de la verdad que esto. Aceptar este concepto es estar de acuerdo con lo que el diablo le dijo a Eva en el jardín del Edén, cuando le dijo: no moriréis. Queridos, porque si el que muere se va para el cielo o para el infierno, como sugieren algunos, entonces no están muertos, sino que están vivos. Entonces, el diablo le estaba diciendo la verdad a Eva y nuestro Dios les estaba mintiendo. Dios dijo en Génesis capítulo 2 versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el diablo dijo en Génesis capítulo 3 versículo 4 y 5: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Queridos, los que creen que los que mueren siguen vivos en el cielo o en el infierno se encuentran en tremenda dificultad para explicar San Juan capítulo 5 versículo 28
y el versículo 29, que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia aquí dice: cuando todos los que estén en los sepulcros, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación o muerte eterna. Entonces, si están en el cielo o en el infierno, ¿cómo es que van a resucitar cuando venga el Señor Jesús? ¿Se da cuenta que aquí hay un problema para los que creen que el que se muere va para el cielo o va para el infierno? Pero queridos, nosotros no necesitamos estar confundidos si aceptamos lo que dice la palabra de nuestro amado Dios. Tristemente muchos han creído que los muertos buenos van al cielo y los muertos malos van al infierno. Aunque esta enseñanza tiene numerosos problemas, uno de los mayores tiene que ver con la declaración de Cristo que cuando regrese con la gloria de su Padre, con los ángeles, entonces va a pagar a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16 versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aunque es fácil de entender que los muertos están durmiendo en la tumba, el versículo da problemas a los que tienen la idea de que los muertos ya están gozando de su recompensa. Vida eterna o castigo eterno es la recompensa de la que habla la palabra de nuestro Dios aquí. ¿De qué modo están gozando la recompensa si la Biblia dice que hasta cuando Jesús venga, esta será otorgada? Queridos amigos, queridos hermanos, definitivamente el don de la vida eterna está reservada para aquel día cuando nuestro Señor Jesús regrese a esta tierra. La Biblia menciona que solamente Enoc, Elías y Moisés, de los seres humanos, se encuentran en el cielo. También los que fueron resucitados cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Desde entonces, nadie más ha ido al cielo, por muy bueno que haya sido la persona. Todos esperan en sus sepulcros el día de la resurrección. San Juan capítulo 5 versículo 28 nos recuerda que vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Eso será solamente en ocasión de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesús a esta tierra. Queridos, esta es una gloriosa esperanza sin lugar a dudas. La promesa de la resurrección será hasta entonces una bendita realidad. Es más consolador saber que todos los que están muertos no se encuentran en un infierno quemándose, ni tampoco en el cielo. Sencillamente están en los sepulcros esperando que Jesús vuelva. Los anhelos de la vida eterna o inmortalidad hasta entonces va a ser una bendita realidad en la experiencia de todos los seres humanos que vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo. Queridos, cuando la Biblia habla del galardón, no solo se refiere a todo lo que conlleva a vivir en las mansiones eternas, sino a disfrutar de la vida eterna. Son hermosas las palabras registradas en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5, que nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es la eternidad.
Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermoso es saber que la venida de nuestro amado Señor Jesucristo será para otorgarnos la inmortalidad, la vida eterna. Él nos va a llevar a morar a sus mansiones eternas para disfrutar la eternidad en el lugar más maravilloso, las mansiones de nuestro amado Dios. Esa es una esperanza, esa es una promesa que tenemos, y gracias a nuestro Dios por darnos el privilegio de ser futuros candidatos de su reino eterno. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias por su palabra. Gracias por darnos el gozo de esta esperanza. Estamos seguros que vamos a recibir la vida eterna, no porque seamos buenos, no por algo que hagamos nosotros, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Gracias, querido Padre. Permítanos alabar y glorificar vuestros nombres en todo momento, en todo lugar. Nos rendimos a vuestros pies y nos entregamos sin reservas, para estar reservados para que el día glorioso ser de los que van a recibir el galardón de la vida eterna. Gracias. En el nombre bendito del Señor Jesús le agradecemos. Amén y amén.